finalizar esta jornada especial, recuerden que teníamos una charla atrasada con el doctor Juan Sebastián Peinado, quien ya se encuentra conectado con nosotros. El doctor es médico de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, es especialista en medicina interna de la Universidad de Antioquia, docente de medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y es internista del Hospital Pablo Tobón Uribe y de Sura. Doctor, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, Catalina, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, te escucho bien, si te corres un poquitico te vemos mucho mejor. Listo, ¿ahí están viendo la presentación? Sí, señor, lo veo, lo escucho súper bien. Ah, Adelante, bueno. doctor, le cedo la palabra. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias, Catalina, por la presentación. La idea de lo que vamos a hablar el día de hoy es fibrilación auricular. Vamos a hablar un poco del enfoque diagnóstico y terapéutico de estos pacientes. Eh, digamos que no pretendo hacer una revisión de todos los tópicos a profundidad porque es un tema muy amplio y probablemente varias de las cosas que voy a hablar se pudieran incluso discutir en una charla completa. La mayoría de las referencias que tengo vienen sacadas pues de la guía europea y el libro pues de Braunwald, y el derrotero que les planteo es hablar un poco del impacto de la fibrilación auricular, las definiciones más importantes para entenderla, el diagnóstico, el tratamiento con un énfasis en la parte aguda, el manejo antitrombótico y el antiarrítmico, y con eso cerramos. Entonces, para hablar del impacto de la fibrilación auricular, esta es la distribución global de la EPA. Ustedes saben que es el trastorno del ritmo sostenido más frecuente en el humano. Y ustedes pueden ver acá que la distribución es heterogénea a lo largo de todo el mundo y que hay zonas como Sudáfrica o el sudeste asiático que son tienen unas prevalencias más bajas, pero probablemente, y por ejemplo Estados Unidos y Canadá unas prevalencias muy altas, pero probablemente eso se vea relacionado con que en estos países hay un subdiagnóstico y probablemente la población envejecida es menor. Entonces, digamos que lo que nos sugiere esta imagen es que a países más desarrollados y con sistemas de salud mejores, probablemente el diagnóstico de FA sea más frecuente. La prevalencia en general en todos los adultos es 0.2%. En la gente que es mayor de 40 años es 0.2% en todas las personas, 2% en los mayores de 40 a 50 años. Y el problema es que en Estados Unidos solamente hay 5.1 millones de personas, en Europa hay 4.5 millones, y el problema es que miren que para el 2050 van a haber 12 millones, y en general el 1% de la población, es decir, más o menos 70 millones de personas a lo largo de todo el mundo tienen FA, es decir, más de un país como Colombia puede tener FA. Y el problema es que en los pacientes mayores de 80 años, por ejemplo, la prevalencia es 10%. Si ustedes se fijan, es evidente que hay un incremento proyectado en los casos de FA a medida que pasan los años, y eso se ve principalmente causado por dos cosas o tres. Uno es que la población envejece, otro es que la carga de comorbilidades cada vez es mayor, entonces tenemos más ancianos policomórbidos, y adicionalmente a eso cada vez tenemos más estrategia para buscarla, diagnosticarla, y los pacientes cada vez tienen acceso pues a dispositivos en los cuales se puede llegar a identificar la arritmia. Y digamos que en Colombia no estamos alejados pues como de esa realidad que se ve en el mundo, y si ustedes se fijan, este que es uno de los pocos estudios para caracterización en Colombia, en pacientes hospitalizados, más de 2.000 registros en pacientes mayores de 60 años, se dan cuenta como la prevalencia arranca en 2%, pero puede ser tan alta como 11% en pacientes mayores de 90 años. Y las consecuencias de tener FA pues son muchas, pero tal vez la que más reconocemos es el riesgo de enfermedad cerebrovascular isquémica, que se aumenta 5 veces, más o menos 4 veces en hombres y 6 veces en mujeres. Y el problema de esto es que la enfermedad cerebrovascular secundaria a FA pues es más grave y usualmente tiene una extensión mayor. Eso hace que esos pacientes usualmente queden con más secuelas, comparándolo, por ejemplo, con el SB por ateroembolia o aterotrombótico. Adicionalmente, aumenta el riesgo de falla cardíaca 3 veces por algo que se llama taquicardiomopatía, y es que los pacientes que tienen FA con respuestas ventriculares rápidas, pues comprometen a largo plazo su función ventricular y terminan haciendo falla cardíaca, y aumenta 2 veces el riesgo de morir. Y miren que esto ya es un estudio viejito, pero lo que quiero que vean acá es que ustedes saben muy bien que usualmente
los hombres nos morimos más rápido que las mujeres, pero cuando un hombre y una mujer tienen fibrilación auricular, pues las mujeres pierden ese beneficio y se mueren muy similar a los hombres. Entonces, digamos que es una arritmia muy importante tener en cuenta. Y el problema es que los pacientes se mueren de muchas otras cosas, pero también en el top 5 de las causas de, de que se mueren los pacientes que tienen FA está la enfermedad cerebrovascular, más o menos 7 a 6%. Entonces es una enfermedad de la cual todos tenemos que saber. Y se sabe que más o menos acarrea el 33% de las hospitalizaciones por arritmias. Entonces es una arritmia que definitivamente tiene un impacto económico en el sistema de salud y que debe pues hacer que todos los médicos nos formemos en la misma. Y como si eso fuera poco, pues digamos que se sabe que aumenta el riesgo, digamos, de demencia, de etiología vascular, sobre todo por procesos de microinfartos. Uno de cada 5 pacientes tiene depresión. Más del 60% de los pacientes tienen alterada la calidad de vida y como ya les dije, implica una alta carga de hospitalizaciones. Hay unas definiciones que me parece muy pertinente que las conozcamos porque es a veces lo que lleva a confusión entre el personal que atiende a los pacientes. Lo primero es que ustedes saben que la FA es una taquiarritmia supraventricular, en la cual pues hay una actividad eléctrica auricular descoordinada y consecuente pues no hay una contracción auricular ineficiente y ustedes saben que esa patada auricular o esa contracción auricular más o menos colabora con el 20% del gasto cardíaco, pero en ancianos incluso puede llegar a ser del 30%. Y que en general las características típicas en el electrocardiograma es que tengan intervalos RR completamente irregulares. Obviamente cuando la conducción auriculoventricular no está afectada, porque en casos de bloqueos, pues la FA se puede regularizar. Que tengan ausencias de ondas P identificables y repetidas antecediendo cada QRS y que exista una activación auricular irregular. Y lo otro importante es que hay dos definiciones y que salen sobre todo en estas últimas guías, y una es la FA clínica, que no quiero que la vean como una FA que tiene síntomas. Miren que acá dice muy bien que FA clínica es una FA sintomática o asintomática, pero que ha sido documentada por un electrocardiograma. Es decir, si un paciente tiene un trazado de más de 30 segundos o una tira que usualmente tiene esa cantidad de tiempo, eso es una FA clínica, independiente de que tenga o no tenga síntomas. Si tiene síntomas se llamará sintomática y si no tiene síntomas se llamará asintomática. Y hay otras cosas o otros términos que son los episodios auriculares de alta frecuencia y la FA subclínica. Los episodios auriculares de alta frecuencia es cuando un paciente tiene un dispositivo implantado y él detecta que hay unas frecuencias aumentadas. Y eso puede llegar a ser una FA, pero también puede llegar a ser un artefacto. Entonces, digamos que a partir de ahí lo que se debe hacer es ir y revisarlo para ver si realmente eso es una FA. Y la FA subclínica incluye esos episodios de frecuencia auricular aumentados cuando se vuelven o usted es capaz de documentarlos en un electro. O si no, pues se sigue llamando pues FA subclínica. Entonces recuerden, FA clínica, la definición es que se haya documentado propiamente en un electrocardiograma. Y hay otra cosa que se llama patrones temporales y es cuánto dura la FA. Y miren que la FA diagnosticada por primera vez es esa que pues acabamos de diagnosticar, antes no se conocía. La FA paroxística es aquella que revierte espontáneamente o con una intervención, pero en la primera semana. La persistente es aquella que dura más de 7 días, incluidos los episodios que se terminan por cardioversión pues, farmacológica o eléctrica de más allá de 7 días. Y la de larga duración es aquella que dura más de un año. Eh, digamos que entre persistente y persistente de larga duración hacen la diferencia, pero no hay mucha relevancia clínica. Y la FA permanente es aquella en la que el médico y el paciente pues asumieron que no se van a hacer más intentos por pasar al paciente a ritmo sinusal. Digamos que desde el punto de vista fisiopatológico, se cree que a medida que hay un patrón temporal en el cual la carga de FA es mayor, es decir, por ejemplo, paroxística versus los demás, pues el grado de miocardiopatía auricular es mayor, es decir, hay más cambios eléctricos y auriculares que promueven la arritmia. Y eso uno lo puede entender como ve pacientes con FA permanentes más ancianos, con aurículas más grandes, con flujos más lentos, con ecocontraste espontáneo, y es tal vez por eso, porque a medida que la carga de FA, es decir, más tiempo
en un periodo que usualmente son 24 horas, el paciente está en FA, es más probable pues que tenga miocardiopatía auricular y que esté en un patrón temporal persistente. Hay otra cosa importante y es cuáles términos van en desuso. Uno es FA solitaria, que es aquel paciente que solo tiene FA, no tiene ninguna otra comorbilidad y usualmente no tiene cambios morfológicos. Otro es el término entre FA valvular y no valvular. Todavía lo van a encontrar mucho y muchas veces se sigue usando por los clínicos y en exposiciones, pero ha llevado a mucha confusión, porque la FA valvular no implica cualquier valvulopatía. Es decir, si ustedes tienen un paciente con FA e insuficiencia mitral grave, ese paciente no tiene una insuficiencia, no tiene una FA valvular. La FA valvular usualmente se define a partir de lo que se establece como criterios de exclusión en los estudios de anticoagulantes directos orales. Y son pacientes con válvulas mecánicas o estenosis mitrales moderadas a graves o clínicamente significativas. Y las no valvulares son el resto. Entonces, por eso es que cada vez se prefiere decir FA secundaria estenosis mitral moderada grave o FA asociada a válvula mecánica y no FA valvular o no valvular. Y la mayoría de veces que vean fibrilación auricular sola, el término sin aclarar lo otro, muy probablemente se estén refiriendo a no valvular. Y otra cosa es que la FA crónica, pues en general esta enfermedad se considera crónica, entonces no se le sigue asumiendo ese apellido. Desde el punto de vista del diagnóstico de la fibrilación auricular, lo primero es que hay de cribado, es decir, paciente en riesgo, pero que no tiene ningún síntoma. Hay muchas formas de hacerlo, pero realmente hay más preguntas que respuestas sobre si se debe o no hacer, debido a que algunos estudios no han demostrado que eso se vea asociado, o sea, hacer un diagnóstico precoz se vea asociado a mejores desenlaces. Uno podría asumir que sí, pero probablemente la carga de esos pacientes que se detectan por dispositivos sea muy baja y probablemente no tengan el mismo pronóstico que un paciente en el cual hizo síntomas o tiene más comorbilidades. Y a partir de ahí, digamos que, por ejemplo, el grupo de Estados Unidos concluye que la evidencia es insuficiente con beneficios y riesgos para ser cribado en FA. Y ellos, obviamente acá se están refiriendo a pacientes asintomáticos mayores de 50 años. Y la guía europea también dice que el cribado oportunista, que ahí hay dos términos importantes. Una cosa es cribado oportunista y otra cosa es cribado sistemático. Cribado oportunista es que si usted le llega un paciente a la consulta, especialmente en este caso mayor de 65 años o con alguna enfermedad, usted le palpe el pulso entre 20 y 30 segundos y se fije de forma muy juiciosa si está arrítmico y si tiene déficit de pulso. Eso es cribado oportunista y eso ellos lo recomiendan en pacientes con mayores de 65 años con un grado de recomendación 1B. Y dicen que los pacientes que tengan marcapasos o dispositivos los deberían interrogar para ver si están presentando alguno de estos episodios. Y ellos dicen que las guías europeas con un grado de recomendación 2AB, que eso es más bien considerar, es decir, si lo haces está bien, pero si no, también está bien, hacerles al menos un electrocardiograma para detectarlo. Y el problema de esto es que el cribado muy probablemente pueda en ocasiones asociarse pues a ansiedad en el paciente, a que muchos artefactos sean interpretados como FA y se les dé mal tratamiento y se hagan muchas intervenciones pues que no tienen el beneficio para el paciente. Entonces el mensaje que quiero que se lleven de cribado es en pacientes mayores de 65 años o menores de esta edad, pero con alguna de las comorbilidades que ustedes ven aquí abajo, pues sean muy juiciosos en el examen físico, palpen en el pulso por 20 a 30 segundos y fíjense muy bien si está rítmico o no. El espectro de la clínica de los pacientes con FA es muy amplio. Ustedes pueden tener paciente desde asintomático, que el porcentaje puede ser tan alto como 70%, o un paciente sintomático con síntomas leves o incluso con inestabilidad hemodinámica. Los síntomas pues son muy inespecíficos: palpitaciones, disnea, fatiga, dolor torácico, mareo. Y por esa razón pues digamos que siempre todo paciente debe tratar de documentarse para poder establecer el diagnóstico de una enfermedad clínica. Y si ustedes se fijan, ustedes saben muy bien que a la consulta llegan muchísimos pacientes con palpitaciones y definitivamente la principal causa de las palpitaciones son las etiologías cardíacas, pero también hay patologías psiquiátricas, incluso misceláneas, y de las cardíacas, la más importante son las taquiarritmias supraventriculares, específicamente la FA y el flóter atrial.
Entonces, si ustedes se fijan, eso es bien importante tenerlo en cuenta, pero probablemente no todos los pacientes tengan indicación, por ejemplo, de hacerles más allá de un electrocardiograma basal. Entonces, este estudio lo que trató fue identificar cuáles son esos predictores que se asocian a que el paciente tenga una arritmia significativa o que tenga una etiología cardíaca. Y son el hecho de que sean hombres, que ellos lo describan esas palpitaciones como irregulares, que tengan historia de falla cardíaca y que los episodios le duren 5 minutos. Es decir, probablemente mujeres con episodios de palpitaciones que les duran segundos, menos de un minuto, muy jóvenes y que dicen que son regulares, probablemente no se llegue a realizar un monitoreo Holter, no esté indicado, porque es muy probable que la etiología sea no cardíaca. Y si ustedes ven, cuando usted tiene ninguna de esas características, el riesgo de que sea cardíaco es 0%, pero si tiene las 4 puede ser tan alta como 90%. Y incluso hay una guía para solo el enfoque de palpitaciones y ustedes miran estos criterios que están acá, son muy importantes y son aquellos en los cuales cuando a ustedes le llegue un paciente con palpitaciones a la consulta, probablemente esté indicado más allá de un electrocardiograma, un monitoreo más extenso. Bueno, lo otro importante es que cuando ustedes al examen físico detectan un pulso caótico, es decir, que es frecuente o continuamente irregular, es muy probable, el LR positivo es más de 20, o sea, es 24, que el paciente tenga FA. Entonces se debe tratar de hacer todo lo posible por en ese momento documentarla en un electro y que ese paciente le tome fotocopia, le tome foto y lo tenga siempre ahí porque siempre van a ver que los cardiólogos y los internistas están buscando dónde está el electro que en realidad documenta la FA. Y cuando ustedes por ese tiempo de 20 a 30 segundos palpan muy juiciosamente el pulso, miren que el LR negativo es 0.1, es decir, es muy bueno. Cuando usted detecta, cuando usted es muy juicioso con la toma del pulso, es muy probable que no se le pasen episodios de FA. Y vean que definitivamente incluso eso hecho por personal que no está todo el tiempo tomando el pulso, como por ejemplo personal de enfermería, el hecho de cuando ellas miraban que el paciente tenía una irregularidad en el pulso frecuente o continua, el LR positivo era 12 y cuando era continua irregularidad, vean que el LR positivo era 24 también. Entonces ese dato es súper importante. Bueno, eh, lo que quiero que vean en estos electros es que a veces la FA desde los criterios electrocardiográficos parece sencilla, pero se puede ver diferente. Entonces, miren, este es de los casos más sencillos, mujer de 70 años con enfermedad cerebrovascular isquémica. Siempre se le hace un electro para tratar de establecer por qué hizo la enfermedad cerebrovascular. Y si ustedes se fijan en este paciente, pues tiene varias cosas. Una es que el RR está irregular y aparte cuando uno se va a ver la línea de base puede detectar unas ondas de fibrilación muy pequeñitas. Eso es lo que se conoce como ondas F minúsculas. Y este electro es lo típico de un paciente con FA. Este es otro paciente que si ustedes lo miran es una paciente que se presentó con 65 años con palpitaciones, pero quiero que se fijen en esto. Miren que al ser más rápida, esta FA puede a veces verse regular y por eso es muy importante que a veces cojan un papel, hagan las dos rayitas y lo vayan moviendo para mirar si definitivamente es regular o irregular. Y acá si ustedes miran muy bien la línea base también pueden verse ondas de fibrilación. Entonces ese es otro electrónico. Este es otro electro también de un paciente con FA, que quiero que se fijen que acá el médico puede irse solamente a mirar el QRS, pero si ustedes se fijan, definitivamente hay el RR es irregular, probablemente un dedo largo ayude más, y adicionalmente va muy lento. Entonces el hecho de que vaya o muy lento o muy rápido puede hacer que a veces se vea regular. Y el hecho de que tenga un bloqueo de rama de base, ustedes ven la morfología acá de Mickey Mouse en B5 y 6, pues puede hacer que el QRS esté más ancho, ¿cierto? Muy bien. Este es otro paciente de 82 años con antecedente de cardiopatía isquémica, que ustedes se fijan también tiene un RR irregular, pero quiero que se fijen porque muchas veces nos llegan estos pacientes por sospecha de enfermedad coronaria, TIR. Y lo quiero que vean es que el hecho de que vaya rápida puede hacer que se vean como elevaciones del ST que no deben ser confundidas con elevación isquémica del segmento. Entonces las arritmias y sobre todo las taquicardias supraventriculares pueden elevar hacia el ST. Aquí va rápida, 132, y miren que también tiene un patrón de bloqueo de rama izquierda.
y tiene esos cambios en el ST, sobre todo en las derivadas B1, B4, donde se ve más alto el ST. Este es otro caso que si ustedes se fijan, acá definitivamente pareciera que la taquicardia fuera más regular. Es un hombre de 55 años solo con hipertensión, y si ustedes van a mirar más de cerca, se dan cuenta que definitivamente hay unas ondas en diente de sierra, y más o menos se cumple el mismo patrón antes de cada QRS. Entonces este paciente tiene una frecuencia de 72, el eje QRS pues aquí sí lo ven normal, y es un aleteo o un flotter con una conducción 4:1. Entonces, ustedes saben que el flotter, desde el punto de vista práctico, se maneja similar a cómo se maneja la FA. Entonces, es muy importante que la sepan reconocer en el... Este es otro paciente que vean que también tiene esas ondas como en dientes de sierra, pero miren que no está regular. Miren que no está regular, y eso es muy importante, porque también hay flotter que tienen conducción variable, entonces se pueden ver irregulares. Entonces eso es lo que quería que vieran pues como en esta imagen. Entonces finalmente quiero que vean que cuando uno tiene un paciente con FA, siempre debe tratar de hacer el EKG para confirmarla, porque eso siempre lo vamos a estar buscando. Y eso ustedes ponen FA clínica en el diagnóstico, y ya lo otro que ponen es sintomático o asintomática. Y en los pacientes, a esto probablemente ustedes se vean menos enfrentados porque no interrogan estos dispositivos, pero en estos casos cuando se les reporten los dispositivos, eso lo que se debe hacer es que ojalá el electrofisiólogo interrogue bien el dispositivo y mire si son artefactos o definitivamente es una FA. ¿Qué hacen cuando diagnostican a un paciente con FA? Entonces, siempre en la historia clínica van a mirar qué tantos síntomas parecen estar asociados a la FA. Eso a veces es difícil. También tratan de establecer el diagnóstico. ¿Es de reciente diagnóstica? ¿Es persistente? ¿Es permanente? Miran las condiciones concomitantes, es decir, las comorbilidades, y establecen el riesgo trombótico. Ya vamos a hablar más de eso. Siempre pues el electro, y le hacen estos exámenes. Un ionograma completo, porque las alteraciones en los electrolitos pues pueden favorecer el riesgo de arritmias, principalmente la hipomagnesemia y los trastornos del potasio. Un hemograma, porque la anemia puede estar favoreciendo el desarrollo de la misma. Los problemas tiroideos son muy importantes, específicamente el hipertiroidismo. Sobre todo en ancianos hay algo que se llama hipertiroidismo patético, y es un paciente que no cursa con muchos síntomas de hipertiroidismo típicos, pero que viene con algo de pérdida de peso, decaimiento y una falla cardíaca. De pronto se presenta al servicio de urgencias con FA, y lo que tiene es un problema por hipertiroidismo. Y a todos los pacientes hay que hacerle un ecocardiograma transtorácico, siempre. Pídanlo de una vez, porque eso les establece si es una FA que está o no asociada a valvulopatía mitral significativa, que potencialmente cambia el tratamiento. Y adicionalmente hay algunas características en la aurícula que les puede aumentar el riesgo trombótico. Adicionalmente siempre pregunten por tóxicos, sobre todo consumo de cocaína y alcohol en el tiempo o en los 7 días previos, porque eso puede favorecer o puede ser un detonante. Miren medicamentos que puedan estar asociados, y especialmente en el servicio de urgencia siempre hagan una placa de tórax, porque hay pacientes que la FA puede ser manifestación, por ejemplo, de una neumonía. El paciente puede tener datos que le sugieran un TED, puede tener otras cosas que definitivamente la radiografía le puede ayudar a un poquito. Y siempre pregunten por manifestaciones que le sugieran apnea del sueño. Entonces, si el paciente tiene hipersomnia diurna o tiene un fenotipo que favorece apnea del sueño, es decir, un cuello grande, obeso, un Malampati más de 2, adicionalmente muy obeso, con un índice de masa mayor de 35, pues esos pacientes probablemente se beneficien de hacerle una polisomnografía, porque el manejo pues, de la apnea del sueño los puede beneficiar. Esta es la escala para establecer o para graduar los síntomas de la FA, que es la escala ERA, y en general es 1, 2A, 2B, 3 y 4, y es que tanto impacta en la vida del paciente los síntomas secundarios a la FA. Y uno cuando lo lee aquí lo ve muy fácil, pero a veces en la práctica puede ser muy, muy difícil, porque los pacientes tienen varias comorbilidades. Entonces tienen EPOC, y uno dice, ¿será que la disnea es por el EPOC, es por la FA? O tienen falla cardíaca, y uno se hace la misma pregunta. Entonces, muchas veces es difícil establecer los síntomas, y por eso van a ver que hay veces que los médicos enviamos Holter para mirar que el paciente diga cuándo tiene síntomas y ver si eso coincide con la FA, o hacen incluso algo que se llama cardioversión diagnóstica, que es el paciente está en FA y yo le hago una cardioversión a ver si le mejoran los síntomas. Si le mejoran, probablemente sí se explican por FA, ¿cierto? Y aquí me voy a volver a esta diapositiva, porque hay una cosa que hacen con frecuencia los médicos
de atención primaria, y es que diagnostican la FA en un electro y le envían un Holter. Y eso no se debería hacer, pues porque no les va a cambiar la conducta en la gran mayoría de casos, excepto que uno tenga dudas sobre lo de los síntomas y probablemente eso se haga más adelante en el tratamiento del paciente. Pero probablemente un Holter iniciando pues no les va a cambiar el tratamiento y pues sí puede gastar más tiempo al paciente y no se están centrando en lo más importante. Digamos que todo eso es para tratar de establecer estas cosas: el riesgo de ACV, la gravedad de los síntomas, cuál es la carga de FA y cuál es la gravedad del sustrato, con todo lo que ya hicieron. Ahora, ¿cómo se maneja el paciente con fibrilación auricular? Entonces, lo primero que quiero que vean es que hay muchos momentos y para la serie de intervenciones que se deben hacer. Entonces, vean que a medida, por ejemplo, que usted tiene un paciente con inestabilidad hemodinámica, pues lo que usted tiene que hacer es un control del ritmo y de la frecuencia agudo, ya. Eso es lo que se debe hacer y eso probablemente le salve la vida al paciente. Adicionalmente, lo otro que va a ser importante es disminuir el riesgo cardiovascular, entonces los cambios en el estilo de vida, tratar las enfermedades subyacentes y prevenir la enfermedad cerebrovascular. Estas son las tres cosas más importantes. Vean que eso es lo que mejora o disminuye la mortalidad. Las otras cosas, como el control de la frecuencia y el control del ritmo, que está dirigido principalmente al manejo de los síntomas, son cosas que pues, pueden mejorar la calidad de vida del paciente, pero definitivamente no se ha demostrado que estén asociados a disminución de la mortalidad o a disminución incluso de la enfermedad cerebrovascular. Entonces digamos que esos primeros tres eslabones son muy, muy importantes. Para el control agudo de la respuesta ventricular, pues la definición de compromiso hemodinámico, ustedes ya la han visto en taquiarritmias y bradiarritmias, que usualmente son los mismos para todos, pero hay algo que quiero que entiendan y que les quede muy claro, y es que con frecuencia vemos que el médico se centra en el manejo de la arritmia y no en lo que está generando la arritmia. Es decir, hay pacientes que la arritmia es una respuesta secundaria a algo más grave que lo está matando y no es la arritmia. Y muchas veces en esos pacientes la cardioversión probablemente no sea la intervención más apropiada, incluso los puede poner en riesgo de inestabilidad. Y eso es más o menos lo que trato de mostrar en esta diapositiva, y es cuando la FA es como alguien que está ahí pero no está haciendo daño, y cuando realmente es la FA que está causando inestabilidad. Entonces, en general, para que la FA cause inestabilidad, debe ser una frecuencia más de 150, pero ojo, en ocasiones hay pacientes muy ancianos y con una FEBI muy baja que con frecuencias más bajas de 150 pueden tener inestabilidad. Lo otro es que si es una FA de nuevo, o sea, es de nuevo diagnóstico, es más probable que esté generando inestabilidad si el deterioro clínico fue después de la FA. Eso es súper importante, porque por ejemplo es frecuente tener un paciente que ingresa séptico por una infección urinaria, una neumonía, y el paciente va mal de la infección y al final hace una FA. Y todos nos centramos en el manejo de la FA, pero es que está en choque séptico hace rato. Y probablemente lo que tengamos que corregir es el choque y después con otras medidas, no la cardioversión. Entonces, siempre que exista sepsis, pancreatitis, embolia pulmonar, uno debe pensar que puede que eso sea lo que esté pasando. Y especialmente también cuando el paciente tiene un corazón estructuralmente normal, pues es menos probable que esté generando inestabilidad. Entonces, digamos que eso es súper importante tenerlo. Esto es más o menos, quiero dejarles como dos mensajes eh, de lo que se hace cuando uno va a hacer una cardioversión o lo que se recomienda hoy en día. Y es que ustedes saben que esto se hace una cardioversión y se hace sincronizada, por eso vieron que ella oprimió ahí. Y usualmente antes se recomendaba que uno empezara con 120, pasara a 200, 100, pasara a 200, pero hoy en día pareciera que lo más recomendado es empezar con la máxima potencia que es el dispositivo que ustedes tienen. Eso se ha demostrado que aumenta la tasa de conversión a ritmo sinusal. Y lo otro importante es que pues todos somos muy felices cogiendo las palas, sentándolas bien y poniéndoselas al paciente, y esa sensación es chévere, pero pareciera, a ustedes saben que ahí toca hacerlo anterior solamente, pero pareciera que la efectividad es mejor, más o menos 15% más, cuando usted lo pone anterior o posterior, y eso lo puede hacer con parches. Entonces eso parece ser más efectivo y probablemente sea lo que se recomiende hoy en día. Eh, Otra cosa que quiero que les quede muy clara es que cuando vean que el clínico dice no le hago nada, pero obviamente mi paciente es estable, pues no lo critiquen, porque muchas veces está haciendo bien. Es decir,
hay pacientes que pueden volver fácilmente a ritmo sinusal dentro de un periodo de 48 horas y es más o menos así. A las 3 horas del paciente estar en el servicio de urgencias, más o menos 1 de cada 5 ya pasó sinusal, sin hacerle nada. A las 24 horas, más o menos el 50%, y a las 48 horas, 2 de 3. Es decir, quedarse tranquilo haciendo los estudios adicionales en un paciente estable hemodinámicamente probablemente no esté mal e incluso puede no hacer daño, corrigiendo los trastornos hidroelectrolíticos, etc. Entonces, digamos que no hay urgencia de poner un antiarrítmico o de poner un betabloqueador intravenoso. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Ya para el manejo más crónico, quiero que vean que hay cosas que, o el tratamiento en general se centra en el paciente, pero vean que el punto más crítico es la optimización de la prevención del ictus, controlar los síntomas, los factores de riesgo cardiovasculares y hay un montón de cosas que están asociadas y es formar al personal sanitario, formar al paciente y explicarle, o sea, que él entienda por qué se está anticoagulando y para qué es lo que tiene, porque eso definitivamente promueve que él tenga adherencia a la medicación y pues al médico, y eso es muy, muy relevante. Para todas las comorbilidades hay una serie de objetivos que en general no cambian a lo que se establece, pero definitivamente hay que controlarlas porque eso definitivamente se ha demostrado que disminuye desenlaces cardiovasculares. Y miren que, por ejemplo, el control del peso es algo que está muy bien estudiado. Y es que miren que cuando uno está en sobrepeso, pues tiene mayor riesgo de hipertensión, diabetes, apnea del sueño, dislipidemia y de inflamación subclínica. Y todo eso se ha asociado a mayor carga de FEA. Entonces, cuando se han hecho estudios y optimizando la pérdida de peso, 3% de pérdida de peso, 3 al 9%, esos pacientes, incluso sin control del ritmo, sin estrategias del control del ritmo, es más probable que estén sin síntomas de la FA. Pero cuando el paciente tiene o fluctúa el peso, pues vuelve a recurrir los síntomas asociados a la FA. Entonces, definitivamente la pérdida de peso es una estrategia muy importante en estos pacientes. Esta es tal vez la parte más gruesa de la charla, que es el manejo antitrombótico del paciente con FA. Aquí es muy importante y van a ver como 2 o 3 algoritmos así. Y lo que quiero que vean es para que no se confundan qué es lo que se hace para el manejo antitrombótico, qué es lo que se hace para el manejo de control de síntomas. Entonces, para el manejo antitrombótico, ustedes saben que la piedra angular son los medicamentos y ahí tenemos la warfarina o los anticoagulantes directos orales, que los que tenemos en nuestro medio son apixaban, rivaroxaban y dabigatran. Y también en algunos casos podemos usar cierre de la auriculilla izquierda, que eso se puede hacer percutáneo o quirúrgico. Es decir, eso es lo que se hace para manejo antitrombótico, principalmente para disminuir la enfermedad cerebrovascular y mortalidad. Los medicamentos, digamos que usualmente siempre estamos balanceando embolia versus sangrado. Hace muchos años, pero mentiras, hace muchos años no, pero sí algunos nos tocó el boom de cuando se usaba, uno llegaba y decía, es que no tiene indicación de anticoagulante o tiene mucho riesgo de sangrado, le pongo ASA. Eso quiero que de entrada sepan que no se usan. Es decir, los antiagregantes ni solos ni combinados, es decir, ni aspirina sola, ni aspirina con clopidogrel, se deben usar como monoterapia para el tratamiento antitrombótico de los pacientes con FA. Eso es claro. Pero sí se pueden usar la warfarina y últimamente pues sabemos que tenemos más disponibilidad de anticoagulantes directos orales. La primera pregunta que uno se hace antes de iniciarlo es, ¿hay alguna contraindicación para que el paciente inicie anticoagulación? ¿Y qué es eso? Es tener hemorragia activa grave, es decir, por ejemplo, si uno tiene epistaxis o las mujeres tienen la menstruación, pues eso no es contraindicación. Si tienen cirugía reciente del lecho quirúrgico y el lecho no quedó controlado, es decir, puede haber sangrado en capas, están iniciando la hemoglobina cayendo, no es seguro iniciar el anticoagulante. Trombocitopenia grave, específicamente más de 50 plaquetas, aunque eso puede variar, porque hay pacientes que, por ejemplo, tienen trombocitopenia inmune primaria, que ustedes saben que son pacientes que están con 8.000, 10.000 plaquetas y están tranquilos, en posición playera, solo tienen un poquito de petequias o de pronto un poquito de hemorragia, y son pacientes que tienen muy poquitas plaquetas, pero funcionan muy bien. Esas trombocitopenia inmune primaria, en esos casos, digamos que entre 30.000 y 50.000 se considera el rango seguro para anticoagular. Coagulopatías conocidas asociadas a sangrado grave, por ejemplo, pacientes con hemofilia, anemias graves en estudio y que no sabemos y que de pronto tienen sangrado activo, hemorragia intracraneal reciente, específicamente en los primeros 3 meses, los pacientes con disección aórtica, tener una hipertensión maligna, es decir, emergencia hipertensiva, primero controlar la presión y luego hacerlo, y
digamos que hay otra, esta es más bien relativa y es el uso de triple terapia, porque saben que, ustedes saben que cada vez la triple terapia pues se usa menos y tal vez en el peor se usa un mes, pero en la mayoría de casos cuando se usa triple terapia se usa azaclopidogrel y anticoagulante directoral usualmente por 7 días o por la primera semana hospitalizada. Entonces, para resumir esta parte, pacientes con FA se establece el riesgo trombótico, ustedes identifican el riesgo. Y quiero que entiendan acá que la escala es el TASBA, que a pesar de que tiene varias limitaciones, es la que se sigue recomendando. Es una escala que principalmente busca identificar los pacientes de bajo riesgo. Es decir, ella no intenta decirle a usted, este paciente tiene más riesgo porque tiene tantos puntos, sino solamente identificar ese bajo riesgo. Cuando el riesgo es bajo, es decir, cero en los varones o un punto en las mujeres, y obviamente pues es por ese criterio de ser mujer, pues no vale la pena instaurar el tratamiento antitrombótico, ni anticoagulantes, ni ASA, mucho menos ASA. Pero si el paciente tiene mayor de 2 puntos en varones o más de 3 puntos en mujer, vea que el grado de recomendación es 1A para iniciar anticoagulantes directos orales. Ahora, si el paciente tiene válvula cardíaca mecánica o estenosis mitral moderada grave, pues la recomendación actual sigue siendo warfarina. Y el INR, digamos que varía según el tipo de válvula y la ubicación. Entonces, para las válvulas mitrales, usualmente el INR debe estar entre 2.5 y 3.5, por eso les pongo ahí 3. Para las válvulas aórticas, la mayoría pues está entre 2 y 3, por eso les pongo 2.5, pero hay unas válvulas que se llaman como ON-X, que son esta de acá que tengo en letra A, que en esos pacientes el INR incluso puede estar más bajo, entre 1.5 y 2. Entonces es muy importante saber cuál válvula se le puso al paciente. Y vean que acá en pacientes que tienen un punto en varones o 2 en mujeres, dicen se deben considerar, pero también esto es lo que dicen los europeos, pero los americanos, por ejemplo, dicen que en ese grupo no se recomienda. Vamos a ver que eso es debatido y ya les voy a demostrar de pronto qué pueden usar como para establecerlo. Esta es la escala, aquí está muy bien definido cuándo es, y entonces lo primero es que falla cardíaca clasifican todas, es decir, clasifica falla preservada, falla con FEBI reducida, aplica si independiente pues, del tipo de falla, y adicionalmente a eso la miocardiopatía hipertrófica. Aquí no está metido, pero hay otra enfermedad que puede llegar a aumentar mucho el riesgo y que yo creo que debería meterse acá, que es el Chagas. La enfermedad de Chagas aumenta muchísimo el riesgo trombótico y tal vez yo creo que debería estar ahí. Los pacientes con hipertensión, cualquier grado de hipertensión o que usen antihipertensivos, ustedes saben que la edad mayor de 75 años suma 2, la diabetes suma 1. Ustedes saben que eso es muy diferente tener un diabético con una glicada en 6.4 solo con metformina, a tener uno que está con insulina, inhibidores de GLT2, análogos GLP-1, y 20 años de diabetes que probablemente tengan mayor riesgo, pero digamos que por eso la escala no es perfecta. El hecho de tener enfermedad cerebrovascular o tromboembolia, es decir, a otros órganos, pues definitivamente es el punto más importante. O sea, la mayoría de puntos le dan entre 1 o 2% más, 0.2%, por ejemplo, ser mujer, pero cuando usted tiene una enfermedad cerebrovascular isquémica previa, le suma 10 puntos el riesgo, 10%. Entonces, por eso es que suma 2 puntos. Enfermedad vascular, la edad de 65 a 74 años suma 1 punto y el hecho de ser mujer. Ustedes saben que eso hay mucho debate, pero en general se sabe que ser mujer no es tanto un factor de riesgo, sino un modificador. ¿Por qué? Porque a las mujeres les va peor con la FA. Es decir, pareciera que se mueren más, pareciera que les da más enfermedad cerebrovascular, pero el riesgo no se aumenta mucho, solo 0.2%. Entonces, por eso es que las mujeres, solo por ese criterio, pues no deberían considerarse para anticoagulación. Esto es lo que quiero que vean acá y es como a medida que aumenta el puntaje, pues obviamente el riesgo de enfermedad cerebrovascular a un año, pues aumenta, esos son los punticos por datos históricos de cómo aumenta sin tratamiento y quiero que vean aquí cómo con las intervenciones, por ejemplo, rivaroxabana, apixaban, cómo el riesgo se disminuye. Y el umbral que usualmente se usa para el tratamiento, por ejemplo, con warfarina, más o menos 1.7, 1.8%, es decir, cuando el riesgo anual es mayor a eso, se recomienda anticoagular. Pero desde el punto de vista práctico, los puntos que les indiqué previamente. Y cuando ustedes tienen pacientes que tienen ese puntaje, o por ejemplo, ese puntaje de 2 en mujeres o 1 en hombres, pues a veces hay que empezar a pegarse otros criterios y eso es bien importante.
Entonces, por eso ustedes van a ver que miran mucho si, digamos, en la ecocardiografía hay algo que se llama ecocontraste espontáneo, que es simplemente un fenómeno en el cual se agregan los eritrocitos y hace que el ecocardiografista sea capaz de identificar como un flujo lento, velocidades bajas en la orejuela izquierda, placas aórticas complejas o que la aurícula sea muy grande. Entonces uno ahí dice, aunque ese paciente tenga un bajo riesgo por chat-VAS, probablemente sí sea mejor inclinarme hacia anticoagularlo. Y hay algo como los biomarcadores que parece venir en auge, pero pues no se recomiendan hoy en día con certeza. Y otra cosa importante es la evaluación del riesgo individual de sangrado. Y eso es bien importante porque a veces se genera la confusión de que cuando ustedes tienen un alto riesgo de sangrado definido como un Hasbled mayor o igual a 3 puntos, pues se contraindica la anticoagulación. Y no es así. Ustedes saben muy bien que la FA, siempre que se establezca un riesgo trombótico susceptible de anticoagularse, casi siempre se va a sobrepasar el riesgo, se va a sobrepasar el beneficio sobre el riesgo. Por esa razón, independiente del Hasbled, si tiene indicación de anticoagulación, lo vamos a intentar anticoagular, excepto que tenga las contraindicaciones iniciales o absolutas de sangrado que les presenté inicialmente. Entonces uno dice, bueno, ¿para qué hago esto? Esto lo hacemos para reconocer esos factores de riesgo principalmente modificables, como por ejemplo tener hipertensión no controlada, tener alcoholismo, interacciones con otros medicamentos, alcohol, esteroides, AINES que no estén indicados o antiplaquetarios ASA o clopidogrel que no estén indicados y corregirlos. Para eso es que principalmente se hace. Pero ojo, un riesgo alto de sangrado medido por Haslet no contraindica la anticoagulación, eso es claro. Y hay cosas que uno acaba identificando y es que es lo modificable. Entonces, fragilidad extrema, riesgo excesivo de caídas, etc. Pero quiero que sepan algo, y es que, por ejemplo, eso de riesgo excesivo, literalmente es que sea excesivo. Es decir, porque un paciente diga, no, es que él se cae más o menos 5 veces al año, pues eso no es excesivo. Uno dice, oiga, pues que en algunas de esas caídas le puede dar un hematoma subdural y morirse. Sí, pero se ha demostrado que más o menos un paciente tiene que caer 297 veces al año para que se pierda el beneficio. Entonces uno dice, es un paciente que casi se cae día de por medio, casi diario. Ese paciente sería el que definitivamente no. Pero el resto de pacientes, pues hay que corregirles ese riesgo de caídas, pero pues hay que anticoagularlos. Y hay otros factores de riesgo que uno debe ir tratando de modificar. Ustedes saben muy bien que la warfarina versus placebo hace muchos años demostró que disminuía mortalidad y enfermedad cerebrovascular, eso está demostrado incluso con metaanálisis. Pero pues empezaron a llegar los anticoagulantes directos orales, que ustedes saben que Xarelto con rivaroxaban, Eliquis con apixaban y Pradaxa con dabigatran son los que conseguimos en nuestro medio. Y eso fueron 4 grandes estudios que se publicaban en New England, grandes, y que demostraron que en principio no había no inferioridad y que adicionalmente había una disminución del riesgo de sangrado, principalmente sangrado mayor y definido por hemorragia intracránea, y un aumento del riesgo del sangrado digestivo. Es decir, los anticoagulantes directos orales disminuyen el riesgo de hemorragia intracraneal, pero aumentan el riesgo comparado con warfarina de sangrado gastrointestinal, principalmente el rivaroxaban y el dabigatran. Y estos son los estudios de comparación con la warfarina y ustedes ven cómo definitivamente, incluso en los metaanálisis, los DOAC disminuyen mortalidad y enfermedad cerebrovascular isquémica comparado con la warfarina, o sea, fueron superiores, aunque estos estudios fueron destinados para demostrar no inferioridad, pero en metaanálisis ustedes saben que se combinan muchos datos, pues les dio, y eso ha motivado en conjunto con la disminución del riesgo de sangrado mayor y enfermedad cerebrovascular hemorrágica, significativa, pues que definitivamente sean incluidos como terapia de primera línea en los pacientes con EPA, ¿cierto? Bueno, entonces estas son las recomendaciones, uno va quedar en la guía y es más o menos lo mismo que les he venido diciendo en toda la charla. Muy bien. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿cuándo la warfarina? Entonces, las válvulas mecánicas que ya les di, cuando son clínicamente significativas, por ejemplo, un área menor de 1.5 centímetros, hay pacientes que vienen con warfarina hace mucho tiempo, tienen un tiempo en rango terapéutico más del 70%, nunca han sangrado, se sienten bien, van al control cada mes, cada 3 meses y van súper bien, pues no hay que cambiarlo. Los pacientes con SAF y específicamente SAF que ha tenido eventos arteriales y sobre todo triple positivo, definitivamente hay la evidencia en este momento dice que es mejor anticoagularlos con warfarina. Los pacientes que tienen trombo intracavitario,
Es decir, en el mismo diagnóstico de la CPA se le hizo un diagnóstico de un trombo en la punta del ventrículo o en la aurícula. Ahí digamos que la mayoría de evidencia sugiere todavía warfarina. En lactancia hay algunas interacciones medicamentosas, sobre todo en pacientes con VIH, con unos inhibidores de proteasa, pues uno debe fijarse y tal vez indicar warfarina. Y este es el punto que les digo, pues, de qué hacer con los varones que tienen un punto o las mujeres que tienen 2 puntos. Entonces, ¿qué hacer? Entonces, quiero que vean este estudio que es bien importante porque demuestra que, pues, definitivamente el riesgo aumenta a medida que aumentan los factores de riesgo, pero tal vez no todos los factores de riesgo pesen igual, así estén puntuados en la escala con 1 o con 2 puntos. Como ya les dije, lo que más pesa es el hecho de tener una CB previamente, pero por eso les da 2 puntos, entonces ya tiene indicación. Pero el segundo factor que más pesa es la edad. Entonces, a partir de eso, se han hecho algunos estudios y han salido escalas como el CARS, que por ejemplo, si ustedes la buscan fácilmente en internet y se dan cuenta cómo ustedes van subiendo, o sea, no ven la escala como algo dicotómico de 65 a 75 y es más de 75, sino que como algo continuo, como debería ser. Y definitivamente los pacientes, sobre todo cuando alcanzan 69 o más de 70 años, esos pacientes casi siempre deberían estar anticoagulados, así tengan solamente ese punto. Entonces eso es una cosa importante. Cuando ese punto lo dé la edad, y sobre todo en ese rango de edad, mayor de 70 años, sin ser mayor de 75 años, que ya le puntuaría, pues opten más por anticoagular el paciente. Estas son las dosis que usualmente usamos. La que más usamos son estos dos. Nos gusta mucho el rivaroxaban porque a veces se da una vez solamente al día. Ustedes saben que se debe dar con la comida, entonces, o con la cena o con el almuerzo, una sola vez al día. Cuando la tasa de filtración glomerular baja por encima de 50, la guía europea dice L15, la guía americana, por ejemplo, dice hasta 30, L20. Y el apixaban, ustedes saben que se deben cumplir 2 criterios para reducir la dosis de 5 miligramos cada 12 horas a 2.5. Entonces, o ser mayor de 80 años, o tener un peso menor de 60, o una creatina menor de 1.5. Entonces, para que nunca se confundan con esas dosis. Y lo otro que yo veo que les genera mucha confusión a veces es que confunden las dosis de FA con las de anticoagulantes directos orales de FA, que si bien se parecen, no son iguales a las de enfermedad tromboembólica venosa. Entonces, en enfermedad tromboembólica venosa es otro cuento, porque allá se van los primeros 7 días, se da 10 miligramos cada 12, el rivaroxaban se da 15 miligramos cada 12 por 3 semanas. Entonces, no se confundan con eso y sepan que las dosis tienden a ser diferentes y búsquenlas si no se acuerdan, porque a veces ahí se cometen errores. Bueno, muy bien. Y muchas veces uno ve que se reducen las dosis sin ser necesario. Y el hecho de reducir las dosis de los anticoagulantes directos se asocia pues con mayor riesgo de enfermedad cerebrovascular. Una cuña con enfermedad hepática y FA, y es que muchas veces percibimos a que los pacientes, por ejemplo, con cirrosis, tienen un estado prosangrado, y eso no es así. Es decir, aunque veamos los tiempos de coagulación prolongados, eso no significa que tengan mayor riesgo de sangrar, sino que ellos lo que tienen es algo que se llama hemostasia balanceada. Tienen disminuidos tanto los factores procoagulantes como los anticoagulantes, y eso hace que tengan el mismo riesgo de enfermedad tromboembólica que los otros pacientes. Entonces eso es bien importante. Y acá están más o menos cuáles son los factores que se disminuyen o se aumentan. Pero el problema es que los anticoagulantes directos no todos tienen aprobación en los diferentes estadios según el CHAI. Entonces, por ejemplo, apixaban, todos los anticoagulantes directos orales están contraindicados en C, en B está contraindicado también el rivaroxaban, es decir, en B pudiéramos usar todos excepto rivaroxaban, y en A pudiéramos usar todos, y en warfarina, pues la warfarina pues sí la podemos usar en cualquier estadio. El problema radica en que se hace a veces difícil el control, porque como de base pueden tener algo elevado del INR, entonces a veces el monitoreo se hace muy complejo. Bueno, y lo otro que quiero que entiendan es que definitivamente hay que tratar de mantener el 70% en el tiempo al paciente, porque cuando el paciente aumenta el INR por encima de ese valor, pues miren cómo aumenta el riesgo de hemorragia intracraneal, y cuando baja por debajo sobre todo de 2 o de 1,8, pues definitivamente aumenta el riesgo de tromboembolismo. Y eso a veces es muy difícil, y siempre indiquen en sus pacientes que están anticoagulados con warfarina ingreso a clínica de anticoagulación. Eso es fundamental, que estén metidos en clínica de anticoagulación para que los estén educando. A veces uno ve que se enredan iniciando la dosis de warfarina,
Lo que quiero que vean en esta gráfica es que este es un nomograma muy sencillo y es el que la mayoría de personas usamos, pero lo que quiero que vean es que usualmente no vale la pena empezar con dosis mayores a 5. ¿Por qué? Porque las dosis de 7.5 y 10 miligramos de warfarina se han asociado a mayor riesgo de sangrado y esos pacientes y no se anticoagulan más rápido. En cambio, se pueden usar dosis de 5 o incluso en algunos ancianos muy frágiles, dosis de 2.5 y esto más o menos lo que se haría, se mide el INR usualmente al tercer día y pues se van ajustando la dosis según como le salga el INR al otro día. Por eso es que usualmente recomendamos que el paciente tome la pastilla en la tarde, porque en la mañana es que uno revisa el examen y hace el cambio y ya se lo dan en la tarde. Entonces, por eso, esa es la razón. Ya en la casa, que se lo tome a la hora que el paciente le quede más cómodo. Bueno, aquí lo que les quería mostrar es que la otra opción es el cierre auricular izquierda. No quiero hablar mucho de ella porque definitivamente es algo que le compete sobre todo a cardiología y electrofisiología, pero que es una medida para el manejo antitrombótico. Sin embargo, en la mayoría de estudios, esos pacientes se anticoagularon sobre todo las primeras 6 semanas. Entonces, digamos que a veces en el escenario agudo pues, es una intervención a usar. Del control de síntomas en FA, ustedes siempre han visto esta discusión, ritmo versus frecuencia, y eso sigue pasando, sigue habiendo discusión. Pero bueno, quiero que se fijen en esto. El control de síntomas puede hacerse por control de la frecuencia o control del ritmo. Y para ambos escenarios existen medicamentos y procedimientos. Entonces, para el control de la frecuencia, lo que usualmente usamos es beta bloqueadores, calcioantagonistas no hidroperídicos, es decir, verapamil o diltiazem, o incluso el digital. Para el control de ritmo, lo que tenemos disponible es amiodarona, dronedarona y propafenol. Esos tres están disponibles pues, en el medio. Y de procedimientos para el control de la frecuencia se puede llegar a hacer una ablación del NOVA B y dejarle un implante de marcapasos al paciente. Primero se le implanta el marcapasos y más adelante se hace la ablación del NOVA. Y también se puede hacer algo que se llama la ablación de venas pulmonares, que ustedes saben que la FA es una arritmia que principalmente se produce allá en la aurícula izquierda, y ahí se producen la mayoría de focos ectópicos, entonces ir a hacer una ablación de esa zona. Y eso se puede hacer por radiofrecuencia o por crioablación. Bueno, la razón de controlar la frecuencia es que ustedes saben que la aurícula puede ir de 400 a 600 latidos, pues latidos no, sino descargas por minuto, que adicionalmente eso hace que se aumente el riesgo de falla cardíaca. Y esas son las opciones de tratamiento que son las que ya les dije. La amiodarona se puede llegar a usar como control de frecuencia, pero en casos excepcionales. ¿Qué es casos excepcionales? Cuando los calcioantagonistas, los betabloqueadores y el digital no lo hicieron y no es candidato a ablación del NOA B. Es decir, tiene que tener contraindicación a medicamentos y a procedimientos para usar amiodarona como control de frecuencia. Esa es la indicación de amiodarona para control de frecuencia. Y más o menos, ¿qué podemos usar? Realmente, en la gran mayoría de escenarios, yo les digo que son los betabloqueadores. Ahora, hay un escenario que no está ahí, que es EPOC, grave, asma de difícil manejo, en los cuales los bloqueadores de los canales de calcio, pues, pudieran jugar un papel y ser primera línea. Pues la mayoría de casos son los betabloqueadores. Ustedes saben que en falla cardíaca feo y reducida están contraindicados los calcioantagonistas no hidropiridínicos. Y otra cosa es que las guías incluso dicen que usted pudiera usar betabloqueadores más digital, perdón, betabloqueadores más calcioantagonistas. Por ejemplo, ponerle metoprolol y verapamil. Sin embargo, usted va y pone eso y se lo quita el otro médico que lo ve porque ustedes saben que se aumenta mucho el riesgo de bloqueo AB. Entonces es una recomendación que se debe hacer un holter para ver que no hagan bradicardia, etcétera. Entonces en general no recomendamos esa combinación. Sí podemos usar y sobre todo en pacientes con falla cardíaca avanzada, betabloqueadores y digital. Muy bien. Y en los pacientes que no se controlen con eso, pues, y que no sean candidatos al procedimiento, lo que ya les dije, el procedimiento o los antiarrítmicos. Ahora, bueno, voy a controlar la frecuencia. Todos los pacientes idealmente deben pasar primero por esta estrategia de control de frecuencia. Entonces, ¿qué frecuencia escojo? Entonces, sobre eso también hay discusión, pero hubo un estudio que dijo 110 versus menos de 80 de latidos por minuto en reposo. Y este estudio lo que demostró es que no había disminución en desenlaces fuertes de una versus la otra, y los pacientes que, pues usted obviamente si tiene que bajarla por debajo de 80 en reposo, pues le pone más medicamentos y el paciente hace más hipotensión, más efectos adversos. Entonces, a partir de ahí se sabe que si usted tiene más frecuencia cardíaca, es probable que tenga más síntomas, alteración de la calidad de vida y mayor riesgo de falla, pero el riesgo de falla se aumenta sobre todo por encima de 110. Y si tiene menos, pues más medicamentos, hay pacientes que hay que ponerle marcapaso, más costos, polifarmacia, etc. Entonces, a partir de ahí se establece lo siguiente.
se establece lo siguiente, es que la gran mayoría de pacientes, primero una meta de 110. Si el paciente menor de 110 en reposo, si el paciente sigue con síntomas a pesar de estar entre ese rango de 80 y 110, usted pudiera hacer, optimizarle el manejo, pero si sigue con síntomas. Si no sigue con síntomas, no se empelicule intentándole bajar más la frecuencia cardíaca, eso es claro. Y lo otro es si el paciente tiene falla cardíaca secundaria a FA, en esos pacientes sí se recomienda bajar mucho la frecuencia cardíaca, o si tiene un cardiodesfibrilador, porque si no, si está muy rápido se la va a pasar descargando. Muy bien. Esto es simplemente para que vean la comparación de 4 medicamentos. Acá hay un riesgo de sesgo y es que el diltiazem, o sea, se compararon esos 4 para control de frecuencia, pero el problema fue que el diltiazem se usó a unas dosis más altas que los otros. Entonces, pues digamos que uno espera que se gane y ese definitivamente ganó porque fue el que más bajo la frecuencia cardíaca. Sin embargo, quiero que vean que las terapias más efectivas fueron esos bloqueadores de los canales de calcio. Entonces, probablemente las subutilizamos mucho y en un paciente, por ejemplo, que solo sea hipertenso y tenga FA, pues con una sola pastilla pudiera controlarse, por ejemplo, con verapamil. Ya en las comorbilidades sí se preferirían los betabloqueadores. Estas son más o menos las dosis de los betabloqueadores que usamos. Tal vez los que más usamos sean metoprolol y carvedilol, y bisoprolol lo reservamos sobre todo para sus pacientes neumópatas. Bueno, y estos son el verapamil y el diltiazem. Verapamil hay una presentación prolongada que se consigue y ese es el que más se recomienda, la digoxina y la mivara. Y para el control de la frecuencia, como ya les dije, se puede llegar a hacer ablación del nodo AB y luego, perdón, implantarle un marcapasos y luego de eso hacer una ablación del nodo AB. Sobre todo en ese paciente que no se controla con medicamentos y que sigue pues como con síntomas. Bueno, muy bien. Entonces, en general, como ya les dije, la mayoría de pacientes vamos a preferir menos de 110, pero si el paciente sigue con síntomas, cae la FEBI, es decir, hace taquicardiopatía o tiene un cardio resincronizador, pues en los pacientes vamos a tener un objetivo de 80 latidos por minuto. Eso es más o menos lo que quiero que se lleven para la casa. Y ya si no se controla a pesar de eso, pues haremos procedimientos. Y ya para finalizar, pues digamos que desde el punto de vista del control del ritmo, también hay estudios, tal vez el último de los últimos se acaban, en el cual o en los cuales no se ha demostrado que el control del ritmo versus frecuencia cambie desenlaces fuertes desde el punto de vista de mortalidad o enfermedades cerebrovasculares químicas. A partir de ahí, de que las vías no le dan un grado de recomendación alta para cambio en los desenlaces. Solamente se ha demostrado que mejora calidad de vida. Entonces, ¿qué más o menos nos recomiendan los expertos? Y es que usualmente si el paciente sigue con síntomas moderados a graves a pesar del control de la frecuencia, pues el paciente probablemente se beneficie del control del ritmo. Si el paciente tiene síntomas menores, es mayor de 80 años, comórbido, las aurículas gigantes, pues probablemente no se beneficie tanto de esta intervención. Pero si, por ejemplo, es un paciente con una FA paroxística muy sintomática pues, y la aurícula no está tan grande, ese es el paciente que más se beneficia del control del ritmo. El problema, como ya les dije, es eso de cuándo los síntomas sí son por la FA. Eso es clave saberlo y por eso a veces hacemos cardioversiones diagnósticas, como les dije previamente, o incluso se pueden hacer monitoreos para ver si cuando el paciente tiene los síntomas realmente tiene la arritmia. Eso era como lo que tenía para decirles y quedo pues como atento a las preguntas. Perfecto, profe. Vamos entonces ahora a resolver algunas preguntas por parte de nuestros asistentes. Muchísimas gracias, doctor, por esta charla tan completa e interesante. Por acá dicen, ¿por qué en EPOC no es primera línea el beta bloqueador? Bueno, digamos, si me están escuchando, ¿cierto? Sí, profe, pero puedes encender la cámara. Ah, bueno, digamos que en EPOC no es primera línea, sobre todo en EPOC grave, pues por el riesgo teórico de los betabloqueadores que no tienen efecto selectivo de empeorar la broncoconstricción. Está demostrado que el paciente que tiene indicación de betabloqueador definitivamente debe recibir el betabloqueador. Pero si usted solamente tiene, por ejemplo, una FA sin falla cardíaca y solamente POC, pues probablemente un calcio antagonista esté bien. Entonces es más o menos eso. Nunca piensen que por tener EPOC o asma se contraindican los betabloqueadores cuando están claramente indicados. O sea, por ejemplo, falla con regime. Pero cuando solamente esa comorbilidad y la FA por otro lado, pues definitivamente sí se prefieren esos medicamentos.
Doctor, en relación con esta pregunta, ¿el digitalico lo puedo asociar al beta bloqueador y a qué dosis de inicio se usa? Bueno, sí, sí, sí se puede usar. Usualmente depende del escenario, porque si es en urgencias con un paciente ya muy enfermo y eso, se pueden usar dosis más altas de digital, incluso usarlo para enterar. Pero ya para los pacientes ambulatorios usualmente se arranca una dosis baja de 0.6 o menos. ¿Qué concepto tiene usted para el nebivolol en paciente con EPOC? Genfar ya tiene nebivolol en Colombia. Sí, los estudios observacionales que han demostrado beneficio, la mayoría de veces parece que el que menos interacción tendría con patología pulmonar parece ser el bisoprolol, entonces lo preferiría en ese caso. El nebivolol es un buen medicamento, el problema es que ustedes saben que también es un medicamento MIPRES, entonces a veces la consecución para el paciente se hace más difícil, pero sería muy buena opción, sobre todo en los que son hipertensos, porque tiene también un efecto anti-alfa 1 bueno. Entonces, al igual que el carvedilol, pues es un buen medicamento para la presión, pero pues hay opciones en el PBS que también funcionan bien. Doctor, ¿en cuánto tiempo luego de iniciar una estrategia de control de ritmo o frecuencia se evalúa si funcionó o no? Eh, depende de qué estrategia, porque digamos las estrategias de control del ritmo, por ejemplo, cardioversión, es inmediato. Los antiarrítmicos dependen. Yo creo que les mostré una gráfica en la que estaba no dar ningún antiarrítmico versus amiodarona y solo aumentaba como un 10% a las 48 horas. Entonces, digamos que la miodarona usualmente requiere más tiempo, 24 a 48 horas, pero hay otros antiarrítmicos que no tenemos desafortunadamente, como por ejemplo la procainamida, que en horas, 3 a 6 horas, puede dar efecto antiarrítmico. Doctor, ¿en cuánto tiempo se debe esperar que actúe un beta bloqueador antes de repetir la dosis? Antes de duplicarla, De repetir la dosis, sí. eh, bueno, yo creo que se están, pues, digamos, para el escenario crónico, usualmente los betabloqueadores no se deben titular a dosis o a intervalos menores de 2 semanas. Sin embargo, yo creo que para eso va la pregunta. En el escenario agudo, más o menos de 15 minutos a 20 minutos es el periodo de tiempo en el cual debería ser efecto. Sin embargo, como les dije, si el paciente está muy estable, no se afanen en estarle poniendo bolos y bolas de metoprolol, porque el problema es que después hacen hipotensiones profundas por un efecto tardío, sobre todo en pacientes con disfunción renal. Bueno, espérate, profe, busco por acá más preguntas, que habían unas por acá arriba. Mm, mm, mm. A ver, yo busco que habían unas arribita, profe, regálame un instante. Control de frecuencia ahora que la amiadorona no está disponible en ampolla, ¿qué se puede usar? Pues yo la verdad todavía la tengo disponible. Pero bueno, lo primero es que para control de la frecuencia sí se puede usar amiodarona de forma aguda. Ustedes saben que el riesgo es hipotensión por el vehículo que tiene la ampolla. Pero otra intervención que se puede usar en control de frecuencia, que no tiene muchos estudios, pero tal vez tiene muy pocos riesgos y se ha demostrado que mejora el control de frecuencia, es sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio administrado en bolo y manteniendo los niveles más altos de 3.5 se ha demostrado que ayuda a controlar la frecuencia. Entonces, pudiera hacer una intervención si no tienes amiodarona disponible o metoprolol intravenoso. Pues. ¿Cómo hacemos para controlar el uso de anticoagulantes con tiempo de coagulación y en qué rango se debe usar? Con tiempos de coagulación INR. Ajá. Bueno, no, pues para controlar el uso, inicialmente, mientras ustedes lo titulan, pues se hacen INRs cuando están hospitalizados, diario. diario. Cuando es ambulatorio, al tercer día, y luego se empieza a hacer diario hasta que usted al menos tiene 2 INRs en metas. Luego de que tiene 2 INRs en metas, el primer mes lo hace semanal y luego lo empieza a hacer mensual y luego cada 3 meses. Pero para eso les digo, para eso se necesita clínica anticoagulación, porque en ninguna EPS le autorizan a un paciente de citas tan frecuentes. Tiene que ser clínica anticoagulación para poder ajustar esa medicación. En pacientes con falla arrítmica con inestabilidad síndica,
cardioversión, aunque no se haya descartado trombos intracavitarios. Ajá, esa es muy buena pregunta. Fibrilación auricular, pero, perdón. Sí, la pregunta va a ir destinada porque siempre uno lee que los pacientes con FA que se van a llevar a cardioversión, ojo, electiva, pues deberían estar anticoagulados 3 semanas antes y al menos 4 semanas después, y ya después uno sí define si lo continúa más de 4 semanas según el riesgo por las escalas. Entonces se le hace la pregunta de si uno le llega una FA inestable hemodinámicamente, no venía anticoagulado, ¿qué hacer? Si está inestable hemodinámicamente, usted lo tiene que cardiovertir, inicia la anticoagulación en ese momento. No hay duda, es decir, la indicación de 3 semanas antes, o si se quieren omitir las 3 semanas antes, hacerle ecocardio transepálico y ver que no haya trombos en la auriculilla, es solo para cardioversión electiva, no aplica para cardioversión emergente. Perfecto, profe. Mientras ellos van colocando más preguntitas que podemos resolver ahorita ya finalizando, vamos a hacer entonces la actividad de las preguntas que nos enviaste. Le pido a mi compañera Alejandra que me está apoyando hoy y vamos a copiar entonces el código para todos. Chicos, el código es 120-68-42. Profe, a ver, en el mismo caso, mientras tanto, en el mismo caso que mencionan, ¿cuál sería la medicación de elección? ¿En cuál escenario, perdón? Juan, me indicas Juan Soto, ¿en cuál escenario? Yo pienso que es en el que estábamos hablando de la fibrilación auricular. Pero medicamento, porque si está inestable hemodinámicamente el tratamiento de elección en la cardioversión, pues no habría medicamento. Ah, o de anticoagulante. Si es de anticoagulante, son las heparinas de bajo peso, usualmente por su rápido inicio de acción. O incluso un anticoagulante directoral se pudiera iniciar. La warfarina no sería elección porque pues, requiere tiempo para estar en metas o para estar el paciente totalmente anticoagulado. Perfecto, doctor. Enseguida continuamos que por acá tenemos otras preguntitas. Chicos, 10 segundos para que iniciemos. Listo, Alejita, comencemos. Bueno, en un paciente que llega a la consulta quejándose de palpitaciones, ¿cuál característica se asocia con un menor riesgo de que sea una arritmia? El quiz está muy fácil. Vamos a ver. Creo que están un poco confundidos ¿Será? porque apenas le han respondido 48. Se inscribieron 80. Ya les voy a repetir el código nuevamente. Quedan 5 segundos. Sí, ser mujer, ¿no? Todas las otras características fueron predictores en el estudio que les mostré. Listo. Continuemos. Bueno, con respecto a las definiciones operativas en FA, es cierto. FA subclínica es cuando no hay síntomas, pero es confirmada por un EKG. FA clínica es cuando independiente de los síntomas es confirmada un EKG. La FA valvular y la crónica son términos que debemos seguir utilizando. Y la FA persistente es aquella que dura menos de 7 días.
Quedan 26 segundos. Recuerden que mañana, chicos, tenemos entonces, finalizando la jornada, pues mañana no lo vamos a decir porque tenemos que hacer como una sumatoria de todos los puntos de todos ustedes y eso se nos demora un poquito, pero entonces el lunes o martes, por medio de la plataforma, estoy anunciando el nombre del ganador y lo confirmo en la jornada del jueves que iniciamos ginecología. La respuesta de esta profe, mírala. Sí, muy bien, esa es la que quedó seleccionada. Ustedes saben que FA clínica, así tenga o no síntomas, pues es cuando se documenta un electro. FA subclínica es cuando se detecta en otros eventos o los episodios auriculares de alta frecuencia, pero no ha sido posible identificarla en un electro. Tenga o no tenga síntomas. Perfecto, continuamos, Alejita. ¿Cuál examen no se debe solicitar en todos los pacientes con diagnóstico reciente de FA? Quedan 16 segundos. Sí, esa es la mayoría. La POLISOM no solo se debe hacer cuando ustedes tienen una probabilidad pretest más alta. Entonces, lo que les dije, preguntar síntomas de hipersomnia diurna o el fenotipo. El ecocardio, a todos los pacientes se les debe hacer un ecocardiograma transtorácico. Continuamos, Alejita. Con respecto a la anticoagulación FA, es cierto que la warfarina es el anticoagulante de elección, Hasblet de 3 o más puntos contraindica, el edoxaban no está disponible en nuestro medio, la aspirina es una alternativa en pacientes con alto riesgo de sangrar. Siete segundos. Estaba No sé, complicada. no, el único DOAC, bueno, hay otro que ya salió que no está disponible en nuestro medio, pero el edoxaban no está disponible. Y era la falsa. Listo, y vamos Perdón, con la la verdadera, la verdad. última. Con respecto al manejo de síntomas en FA, es cierto que todos los pacientes deben tener una frecuencia en reposo menor de 80. El control de la frecuencia cardíaca se puede lograr con betabloqueadores de gochina o verapamilo. La inestabilidad hemodinámica, el tratamiento de lesiones laminares intravenosa. Esta está como más fácil porque lo veo respondiendo más rápido. Entonces, vamos a ver. Hay unos que todavía están dudando. Nueve segundos. Sí, No, estaban muy seguros. sí, la inestabilidad es de cardioversión, no de amiodarona.
Perfecto, profe. Un paciente que presenta un ataque cerebrovascular isquémico con transformación hemorrágica, ya sea trombolizado o no, y se identifica un origen cardioembólico por FA, ¿en cuánto tiempo se puede iniciar la anticoagulación y de qué depende esta? Bueno, esa es pregunta que se hace muy frecuente. En general, si la hemorragia intracraneal fue grande, los primeros 3 meses no se debería. Cuando el SB es isquémico y hay un sangrado muy pequeño, depende uno del tamaño, entonces qué tan extenso es. Eso lo miden por escala de los neurólogos. También cuál es el déficit neurológico, porque si el déficit neurológico es muy grande, sugiere un mayor tamaño. Entonces, por la escala de NIH, si tiene más puntos, pues se va a demorar más. En general, a los pacientes se les inicia la tromboprofilaxis luego de las primeras 24 horas, es decir, enoxaparina 40 o no fraccionada 5000 cada 12, pero en un lapso que más o menos va de la primera semana a los 14 días, se va definiendo en conjunto con el neurólogo, con imagen de control para mirar que no haya nuevamente sangrado, el momento ideal para meter nuevamente el anticoagulante inicial. Usualmente ahí uno siempre tiene que balancear mucho riesgo-beneficio. Y es un Doctora, manejo multidisciplinario. Siempre van con los neurólogos y los internistas. Sí. hay una duda frente a la primer pregunta y es que por acá dicen que el riesgo trombótico, ser mujer sí es un factor importante. Bueno, eso es algo que es muy debatido. Les repito para dar un poquito más de claridad. Ser mujer solo aumenta el riesgo 0.2% como factor individual. Y si uno mira eso, pues 0.2% para alguien puede ser mucho, pero definitivamente no es un riesgo que justifique la anticoagulación. Entonces, por eso se dice que más que un factor de riesgo para trombosis es un factor modificador. Es un factor modificador porque la FA parece ser más grave. Pero lo que no puede quedar en el aire es que una mujer una mujer con un punto se le dé anticoagulación porque la estarían pues embarrando, porque estarían sobreestimando el riesgo trombótico y esa paciente probablemente no se beneficie de anticoagulación. La salvedad va para ese caso en específico. En un primer nivel con difícil acceso a un ecocardio TT, rápidamente le llega el paciente en FA inestable. Inicia anticoagulación con heparina bajo peso molecular. Debe hacer terapia puente para darle posteriormente warfarina. Esa es muy buena pregunta. Lo ideal con esos pacientes, sobre todo si usted tiene una baja sospecha de que es una FA valvular porque no tiene nada de eso, lo quiere enviar anticoagulado, probablemente lo ideal sería ponerle un anticoagulante directo oral, porque los anticoagulantes directos orales pues no requieren terapia puente. Pero ese caso específico que ya dice, digamos, solo tengo heparina y warfarina, depende. Si el riesgo trombótico es bajo, y bajo me refiero a un Chasback menor o igual a 4 puntos, no necesita terapia puente. Y les explico por qué. La warfarina siempre, todos sabemos que inhibe factores procoagulantes y anticoagulantes, el 2, 7, 9, 10 y proteína C10. Entonces siempre hemos sabido que los primeros días, cuando no se ha logrado ese efecto anticoagulante, porque no se ha logrado inhibir el factor 2, porque ese es el que más vía media tiene, entonces todos consideramos que hay un riesgo protrombótico cuando uno la inicia. Entonces a partir de ahí todos han dicho, si voy a iniciar warfarina, hago terapia puente. Pero eso no siempre es cierto y es más teórico que estudiado, pues. Entonces, la recomendación actual es, si el riesgo trombótico es bajo y más o menos se establece con, ojo, para FA no valvular. Si es una FA valvular, definitivamente tiene que llevar terapia puente. Pero si es una FA no valvular, con un bajo riesgo trombótico definido como un Chasback, bajo riesgo entre comillas, menor de 4, porque pues, definitivamente tiene indicación de anticoagulación, pues no tendría indicación de terapia puente y pudiera iniciar solamente la warfarina. Perfecto, doctor, que muchísimas gracias por haberlo aclarado. Una completa y muy interesante charla para finalizar entonces esta jornada académica. Nos falta solo un día, profe, para finalizar la especialidad de medicina interna. Doctor Bueno. Sebastián, un abrazo, muchas gracias. Felicitaciones a todos y muchas gracias. Feliz noche.